Introducción. El cristiano sorprendente. ¿Qué es un cristiano? El panorama actual está inundado de todo tipo de ideas erróneas acerca de lo que significa ser cristiano, tomadas en gran parte de la cultura que nos rodea. Para algunos, el cristiano es simplemente una persona reformada que se esfuerza por actuar lo mejor posible. Hay quienes han creado un patrón en el que tratan de comprimir a ese cristiano, pero este no se ajusta a dicho patrón, y el resultado es una caricatura, sin ningún poder o autoridad. En este libro el Dr. Tozer se dirige al cristiano cuyo amor y afecto por Cristo es la pasión que le consume toda la vida, todos los días. No está escribiendo acerca del cristiano carnal que no se ha rendido al gobierno de Cristo. En toda esta obra, Tozer muestra la suposición de estar hablando a alguien que ha tenido una verdadera experiencia de conversión. Insiste en que debemos tener la mayor seguridad en nuestra experiencia de transformación y confiar en que el Espíritu Santo nos dirige día a día de manera que traiga la mayor gloria al Cristo que murió por nosotros. Tozer empieza donde la mayoría de escritores terminan. Para él, la conversión no es el final, sino más bien el principio de un maravilloso paseo de fe, de confianza y, sí, de obras. Me resultó muy interesante ver el comentario del Dr. Tozer con relación a Hebreos 11, al que la mayoría de nosotros vemos como el capítulo de la fe en la Biblia. Sin embargo, Tozer, en su manera inimitable, lo llama el capítulo de las obras. La fe sin obras está muerta, y debe haber un equilibrio entre lo que creemos y lo que vivimos. No se puede caminar con un solo pie, necesitamos el contrapeso de ambos pies, y el Dr. Tozer nos presenta un buen equilibrio espiritual al describir de qué trata la vida cristiana desde la perspectiva de la palabra de Dios. Desde luego, necesitamos celebrar de que hemos sido salvados. Eso podría producir en nosotros mucha alabanza y acción de gracias, porque Dios nos ha salvado de una vida de miseria. Pero más importante es que festejemos para qué se nos ha salvado. La vida cristiana es el camino a seguir. Lo más importante es poner los ojos en Jesús. Toda persona redimida tiene un destino específico que debe cumplir. Descubrir ese destino y cumplirlo en el poder del Espíritu Santo que mora en nosotros representa el gozo de la vida diaria del cristiano. Debemos comenzar con Cristo, continuar con Cristo y, finalmente, terminar con Cristo. Siempre se trata de Jesucristo, nuestro todo en todo. Cualquier cosa fuera de Cristo no es parte de la vida ni del caminar cristiano. A lo largo del libro, el Dr. Tozer dedica tiempo a desarrollar el tema de la salvación como el plan maestro de Dios para el hombre. La preciosidad del plan divino de salvación revela el valor que Dios concede al hombre. La salvación no es para Dios algo casual, y no debemos tomarla a la ligera. Utilizando una ilustración favorita de Tozer, no es poner una moneda en la ranura, tirar de la palanca, agarrar un paquete de salvación y luego seguir nuestro propio camino. Al contrario, lo que la salvación hace al individuo que acepta a Jesucristo es nada menos que revolucionario, y su vida a partir de ese momento es nada menos que milagrosa. Este sorprendente cristiano es el reflejo de la gloria de la salvación en el mundo que le rodea. No solamente la salvación es algo valioso y extraordinario, también lo es el cristiano. La salvación no es un fin en sí, es más bien un plan para que el hombre vuelva al centro del amor y el favor de Dios. Todo acerca del cristiano debe reflejar la gloria de su salvación. El cielo entero contempla con orgullo a esta curiosa criatura llamada cristiano. Este cristiano puede soportar cualquier cosa que venga contra él, incluso herejías de toda clase que han infestado a la iglesia desde el principio. Tozer describe estas herejías y la manera en que el cristiano se eleva por encima de ellas, inclusive el ataque flagrante del mayor enemigo del cristianismo, el diablo. También incluye la actitud del cristiano hacia la persecución y el sufrimiento por la causa de Cristo. Este singular cristiano está en el mundo pero no pertenece a él. Por consiguiente, su modo de vivir delante de los incrédulos es crucial. Debido a la posición del cristiano en Cristo, sentado en los lugares celestiales, sin importar lo que suceda, el creyente está por encima de todo daño y puede descansar en la seguridad de Jesucristo, el vencedor. El Dr. Tozer afirma, nadie, ninguna cosa, ni ninguna circunstancia puede dañar a un hombre bueno. Este hombre bueno es inmortal, y cuando su destino en la tierra haya concluido, su destino continúa en lo que ha heredado a través de la salvación. James Snyder. Enseñanzas de 1 Pedro 1. El cristiano cree en cosas que no puede ver. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 1 Pedro 1:8. De todos los apóstoles, en mi opinión, Simón Pedro se destaca entre todos los demás.
Su vida y su ministerio son ejemplos muy interesantes a seguir. Él fue uno de los discípulos más animados, quien mediante palabras demostró más devoción a su Señor, y quien estuvo dispuesto a morir por él. Podría plantearme ciertas preocupaciones respecto a algunas de las actitudes y acciones de Pedro que las Escrituras nos revelan, pero en lo más profundo se hallaba radicalmente comprometido con el Señor Jesucristo, por eso le tengo tanta admiración. Muy a menudo este apóstol no sabía cómo demostrar su amor, pero después de ese poderoso día de Pentecostés, ver Hechos 2, junto con el resto de discípulos, nunca volvió a ser el mismo. Se convirtió en una poderosa fuerza para Dios. Los escritos de Pedro no son tan elocuentes como los del apóstol Pablo, porque su enfoque del cristianismo es más bien práctico. Su voz no se levanta en momentos de éxtasis y oratoria como Pablo hacía a menudo, pero tiene una manera de presentar la verdad que el cristiano promedio puede entender. Al leer sus epístolas, casi siempre le oigo predicar sencillos y prácticos sermones bíblicos. En el lenguaje del hombre común, Pedro habla en sus epístolas acerca de este cristiano sorprendente e inconmovible, del cual forma parte, y que cree aunque no pueda ver a aquel en quien cree. En 1 Pedro 1:8, el apóstol comienza a describir a este sorprendente cristiano. Usa dos expresiones muy similares excepto en tiempo, a quien sin haberle visto, y aunque ahora no lo veáis. La primera tiene que ver con cualquier posibilidad de ver a Jesús en el pasado, y la segunda tiene que ver con cualquier posibilidad de verlo ahora. Los cristianos, los cuales pertenecen a Dios por la santificación del Espíritu y por haber sido rociados con la sangre de Cristo, son creyentes en aquello que no pueden ver y que no han visto. Un antiguo proverbio reza, ver es creer. Por supuesto, hay un tipo de creencia que debe depender de ver. No obstante, esta es simplemente una conclusión extraída del testimonio de los sentidos, y para nada es una creencia del Nuevo Testamento. Los creyentes del Nuevo Testamento creen un informe respecto a cosas que no se ven, lo cual representa la diferencia entre la fe del Nuevo Testamento y cualquier otra clase de supuesta creencia. Los primeros cristianos creían en lo invisible, otra manera de decirlo, y esto se asemeja a lo que expresa Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Abraham fue capaz de soportar porque su enfoque estaba en cosas que eran invisibles. Siendo lo que somos, confiamos bastante en lo que vemos físicamente, pero si pudiéramos ver todo a nuestro alrededor, si pudiéramos ver las maravillas, las cosas invisibles de la creación, nunca nos sentiríamos solos ni un instante, ni dudaríamos de lo que no se ve. Las cosas invisibles están ahí, pero simplemente no se pueden ver sin fe. Abraham tuvo fe y pudo soportar porque logró ver lo que no se veía ni se podía ver. Al actuar así, estos cristianos mencionados en 1 Pedro experimentaron lo invisible de manera tan vívida y satisfactoria, que pudieron regocijarse con gozo inefable y glorioso. Hoy día entonamos canciones tan falsas que a veces dudo en cantarlas. Si el Dios Todopoderoso nos obligara a ser sinceros al 100% cuando cantamos el himno promedio, simplemente no podríamos hacerlo porque sus palabras no serían ciertas para nosotros. Permítame ofrecer las palabras de algunos himnos como ejemplos. He aquí la letra de una canción que entonamos a menudo en nuestras iglesias, Mi fe espera. En ti, Cordero, quien por mí fuiste a la cruz. Se trata de un hermoso cántico. Escrito por Ray Palmer, 1808 a 1887. Cuando escribió la última línea, Guárdame en santidad, y por la eternidad te alabaré, Palmer expresó, me hallaba tan conmovido por lo que estaba escribiendo, y por lo que estaba pensando, que compuse la última estrofa en medio de un mar de lágrimas. Ese hombre lo dijo de todo corazón, pero yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros entendemos lo que decimos cuando cantamos hoy día ese himno? Es solo debido a una adaptación caritativa de la verdad que podemos cantar la mayoría de himnos que entonamos. Solo es el Su amor divino, escrito por Charles Wesley, 1707 a 1788, es otro himno que cantamos con muy poco significado. Solo, excelso, amor divino, gozo, ven del cielo a nos, mora en nos, y compasivo de fe danos rico don. Padre, tú eres cual ninguno, grande y puro es tu amor, salvación nos has traído, te adoramos con fervor. Recuerdo un cántico popular de reuniones de campamento años atrás, como un poderoso mar, escrito por A.I. Shelley. Como un poderoso mar, a cubrirme viene el amor de Jesús, las olas de gloria retumban, mis gritos no puedo controlar, a cubrir mi alma viene el amor de Jesús. Fácilmente puedo creer que el hermano que compuso esas letras estaba tan absorto en la gracia de Dios que cuando afirmó, las olas de gloria retumban, mis gritos no puedo controlar, prácticamente estaba diciendo la verdad.
Sin embargo, muchos que cantan, mis gritos no puedo controlar, pueden controlar sus gritos mucho mejor de lo que logran dominar su lujuria y su mal carácter. Si el cristiano promedio cantara, las olas de gloria retumban, mi lengua no puedo controlar, estaría expresando la verdad. Pero decir, mis gritos no puedo controlar, es mentir frente al Dios Todopoderoso. No obstante, decimos un montón de mentiras. Sugiero que si usted no puede sentirlo, no lo cante. Comprometámonos y pongámoslo de este modo, cantemos diciendo en nuestros corazones, oh, Dios, no es verdad, pero quiero que lo sea. No es así, Señor, pero haz que sí sea, por favor. Creo que Dios comprendería y honraría nuestro deseo. Si el cristiano promedio fuera sincero, cantaría, mira cómo me arrastro aquí. Abajo, amando estos juguetes terrenales, en vez de cantar, las olas de gloria retumban, mis gritos no puedo controlar. ¿Cómo podemos convertirnos en seres que cantemos con sinceridad, mis gritos no puedo controlar? Los cristianos de los que Pedro escribe vieron lo invisible, creyeron en ello y se regocijaron, con gozo inefable y glorioso. No sé de qué manera decirle a usted cómo conseguirlo, solo sé cómo ellos lo hicieron. Lo consiguieron creyendo en lo que no podían ver, y esa es la única forma en que alguna vez usted y yo tendremos gozo inefable y un grito que no podamos dominar. Creer en cosas que no se ven. La característica del cristiano que Pedro está tratando de establecer aquí es que cree en cosas que no puede ver, cree en lo invisible, cree que el mundo real coexiste con el mundo físico, palpándolo y accesible a él. No existe ninguna contradicción entre espíritu y realidad. La contradicción es entre espíritu y materia, nunca entre lo espiritual y lo real. Por eso el creyente acepta y cree en un mundo real en el cual Dios es el Rey, un reino eterno, un mundo espiritual e invisible que coexiste y está en contacto con nuestro mundo y al que es accesible. El cielo no está tan lejos que debamos tomar un avión y viajar a través de años luz para llegar allá. El cristiano promedio piensa en el cielo como en algo muy lejano, y solo por costumbre cantamos que está cerca y que la gloria baja a saludar a nuestras almas. El mundo eterno en el cual Dios es Rey está habitado por espíritus inmortales. Y ha sacado de nuestra vista por poco tiempo a nuestros seres amados cristianos. Ese mundo es tan real, en realidad mucho más real, que el mundo físico al que estamos tan acostumbrados. Existe una maravillosa sensación de coexistencia en nuestro mundo, que no es como la gran brecha vacía entre las estrellas en los cielos. Podemos ver una estrella en los cielos, y entre ella y la siguiente hay un espacio de algunos millones de años luz. El mundo visible que nos rodea no está separado de esas cosas invisibles. Es un hecho conocido que dos objetos de igual densidad no pueden ocupar el mismo lugar al mismo tiempo. Pero por otra parte aquí hay algo que debemos recordar, dos cosas que no son de igual densidad sí pueden coexistir en el mismo lugar al mismo tiempo. Por ejemplo, si usted está sentado frente a su chimenea con el fuego ardiendo, allí estarían coexistiendo dos elementos, luz y calor. No son de igual densidad, no se excluyen mutuamente, son mutuamente compatibles, y ambos elementos salen de esa chimenea. Piense también en el sol en lo alto del cielo. Dos elementos salen de él al mismo tiempo, coexistiendo entre sí, calor y luz. Nos calentamos y nos iluminamos por el sol. La luz y el calor no se excluyen entre sí, sino que son compatibles, se entrelazan y viven en unidad. Por tanto, el mundo abajo que Dios ha hecho, al que llamamos naturaleza, y el mundo en lo alto que Dios también ha hecho, y que llamamos cielo, son coexistentes. Esos mundos no solo coexisten entre sí, también se tocan y son mutuamente accesibles, de tal modo que Dios pudo colocar sobre la tierra una escalera cuya parte superior llegara al cielo, y por la que ángeles ascendieran y descendieran. Un mundo es accesible al otro en ambos sentidos, las puertas se abren en ambas direcciones de modo que Dios pudo enviar a su Hijo unigénito y también pudo hacer subir a Esteban. Podemos elevar nuestras oraciones, y las respuestas bajan. Los dos mundos se topan, coexisten y son accesibles entre sí. Este cristiano que describe Pedro cree en el mundo invisible, y esto lo distingue de toda clase de materialismo. Durante las festividades, nuestros medios de comunicación se jactan de lo espiritual. No obstante, una vez concluida la temporada, regresan al materialismo. Aunque están celebrando lo espiritual, lo hacen de un modo materialista. Sin embargo, el cristiano se distingue claramente de toda clase de materialismo. No le da mucho valor a lo que ve. No limita su creencia tan solo a lo que puede palpar. Persevera, viéndolo invisible. Lo inmaterial no es fantasmal o espectral, sino espiritual. Lo que es espiritual tiene existencia real, pero es espíritu en lugar de materia. El cristiano cree eso y vive a la luz de ello, y esto lo distingue para siempre de todo tipo de materialismo. Esto también lo distingue de toda clase de superstición e idolatría.
El idólatra también cree en lo invisible, pero la diferencia es que un cristiano es aquel cuya fe en lo invisible se ha corregido, disciplinado y purificado por revelación divina. Un pagano puede arrodillarse ante una piedra. Si se trata de un pagano inteligente, usted podría preguntarle, ¿por qué adoras esa piedra? Tal vez él contestaría, no adoro la piedra, sino la deidad que reside en la piedra. Los griegos solían arrodillarse frente al monte Olimpo, y si les preguntara, ¿por qué adoran ustedes al monte Olimpo?, dirían, no adoramos la montaña, adoramos a los dioses de la montaña. Incluso hoy existen aquellos que se inclinan ante estatuas en iglesias, y si les preguntara, ¿por qué adoran esa imagen?, responderían, no adoramos esa imagen, sino al Dios a quien nos recuerda esa imagen. El punto de vista cristiano de lo invisible. Es totalmente posible creer en lo invisible sin ser cristiano. Muchas personas caen en esta categoría. Pero no es posible ser cristiano y no creer en lo invisible. Es posible creer que en alguna parte hay algún tipo de mundo fantasmagórico al que se debe aplacar con patas de conejo, frases extrañas, cadenas alrededor del cuello, medallones y toda clase de objetos. Eso es creer en lo invisible, pero se trata de una creencia pagana y equivocada. Cuando Jesucristo vino y trajo a la luz la vida y la inmortalidad a través de los evangelios, se levantó, abrió la boca y nos habló, corrigiendo esa falsa y pecaminosa creencia en cosas supersticiosas al decirnos cómo es el mundo real. Él fue el único que alguna vez había estado allí para regresar y contárnoslo. Abraham murió, y su cuerpo duerme en el campo de Macpela, mientras su espíritu está con Dios, pero él nunca ha podido volver para decirnos cómo es él. Más allá. Sin embargo, Jesús ha estado allí desde la eternidad, y cuando vino a la tierra nos habló de aspectos celestiales y nos reprendió por no aceptar sus palabras. De modo que el cristiano no es un materialista que solo cree en la validez de todo lo material. Tampoco es un idólatra que solo cree vagamente en la existencia de otro mundo. El cristiano cree en lo que le ha enseñado aquel que estuvo allá y atravesó el umbral de nuestro mundo, oliendo a mirra y aloe desde palacios de marfil, Versal 45:8, fragante debido a la presencia del Rey Eterno. Confianza del cristiano en lo invisible. El cristiano no solo cree en el mundo invisible, sino que cuenta también con él. Actúa, planifica y vive como alguien que considera la realidad de lo invisible. En el lado opuesto, el hombre de la tierra no cree en otro mundo o, si cree en él, asiente obedientemente con la cabeza a la creencia en ese mundo, pero no permite que éste le altere ninguno de sus planes. Actúa igual como si no hubiera un mundo invisible y sigue viviendo como si el cielo fuera un mito y no existiera. Pero el cristiano cuenta con el otro mundo, de modo que la presencia invisible de Dios en el reino eterno, los espíritus hechos perfectos en la Santa Iglesia del Primogénito, el Espíritu Santo y el mundo invisible realmente influyen en su vida. Lo invisible, en realidad, da forma a los planes del cristiano, determina sus hábitos, y le anima, consuela y apoya. Es reconfortante la idea de que Dios está cerca de nosotros. Es un pensamiento consolador que haya mundos invisibles cerca de nosotros. Nos consuela saber que cuando Jesús oró en el huerto de Getsemaní llegaron ángeles a consolarlo y que pudo haber tenido legiones de ángeles a su lado. Nada ha cambiado. Como proclama el poema El reino de Dios, de Francis Thompson, 1859 a 1907. Los ángeles mantienen sus antiguos lugares. Basta dar vuelta a una piedra y echan a volar. Sois vosotros, son vuestros rostros extrañados los que pierden su visión esplendorosa. Nuestros corazones incrédulos han perdido su visión esplendorosa. Los ángeles aún están aquí. Nuestros amigos en el otro lado de la cerca de piedra eclesiástica son ideales para los ángeles y celebran las huestes angelicales casi a cualquier hora del día o la noche. Pero tengo la ligera sospecha de que hay una relación más cercana entre el concepto que ellos tienen de los ángeles y la idea pagana del Monte Olimpo que del concepto del Nuevo Testamento. El hecho de que ellos vayan en busca de los santos ángeles no nos debe hacer volver nuestras espaldas a los ángeles y decir que no están aquí. Están aquí, y Jesús habló acerca de los niños pequeños, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos, Mt 18:10. El hecho de que la religión pagana se haya mezclado con el cristianismo y haya creado un pervertido y falso punto de vista del ministerio angelical, no es motivo para dar la espalda a todo el asunto. Solo porque los musulmanes oren de manera errónea y obediente 5 veces al día, no es razón para que yo no ore. Que los mormones tengan su libro de Mormón no es motivo para que yo tire a patadas la Biblia a la calle. Solo porque los de la ciencia cristiana se reúnan en un edificio de iglesia no es motivo para que yo vaya a derribar alguna construcción eclesial. La realidad de la falsificación nunca nos debería obligar a desechar lo real.
Observe una moneda de 25 centavos y verá las palabras Liberty, in God we trust, libertad, en Dios confiamos. En la otra cara se encuentra United States of America, e pluribus unum, $quarter, Estados Unidos de América, de muchos, 25 centavos. Que yo sepa, nunca he tenido una moneda falsa de 25 centavos, pero si alguien me devolviera alguna de ellas, diciéndome que es falsa, yo no tiraría todas mis monedas al patio trasero. Que haya una amplia falsificación no es motivo para rechazar la verdad. Si algunas personas hacen demasiado hincapié en los ángeles, esa no es razón para vengarme de ellos ni para hablar muy poco de ellos. El educador cuáquero Thomas Kelly señaló que vivimos en dos planos, el de lo natural y el de lo espiritual. Es por eso que el cristiano es una criatura maravillosa, misteriosa, extraña y desconcertante. Es tanto animal como espiritual, e insiste en vivir para lo espiritual mientras aquí abajo se encuentra en su cuerpo mortal, lo que lo convierte en alguien curioso. Tome por ejemplo a dos vecinos que viven en la misma calle en los números 1631 y 1633, uno junto al otro. Son tan diferentes como la noche y el día. Uno es claramente un antiguo y absoluto pecador bonachón, tranquilo y relajado en su camino al infierno, pero no cree que así sea. Es fácil tratar con él, no molesta a nadie, es amigable y saluda cuando va por la calle. Se trata de un pecador, un Esaú, un rebelde afable en su camino al infierno. Junto al hombre vive un cristiano, alguien que ha nacido de nuevo y ha recibido al bendito Espíritu Santo como anillo de bodas, pero que tiene sus problemas. Llora cuando no hay por qué llorar y se entristece sin motivo aparente. Se preocupa cuando alguien lo aborda con deseos de hablarle. Cuando el hombre de al lado no quiere apagar la radio, se preocupa de que haya habido un bombardeo en ultramar. Tal vez ponga la Biblia debajo del brazo y se dirija a una reunión callejera o una reunión de oración. No se muestra tan tranquilo como el pecador y no actúa de la misma forma. ¿Por qué? Porque el pecador vive solamente en un plano, el físico, y el cristiano vive en dos planos, el físico y el espiritual. En su cuerpo, está aquí abajo en la carne, pero en su espíritu, está allá arriba con Dios. Y el resultado es que no es tan agradable estar cerca de Él como podría ser. Siempre he afirmado que los profetas nunca son personas tranquilas con las cuales estar, pero son indispensables si no hemos de decaer. La preocupación del cristiano con lo invisible. Es característico del cristiano preocuparse de lo invisible. Permítame usar la cena del Señor como ilustración. ¿Qué es un sacramento? Un sacramento es donde lo invisible y lo visible se juntan y se tocan. Lo eterno y lo temporal se encuentran y se tocan. La cena del Señor es un sacramento en que se utiliza lo material como una prenda delgada para encubrir lo espiritual y en que utilizamos lo temporal como una bandeja en que servimos lo eterno. Esa siempre ha sido la creencia del cristiano. Hay dos corrientes de pensamiento que se centran en el sacramento de la Cena del Señor. La primera es que los elementos realmente se vuelven visibles, lo invisible se hace visible, y que, cuando usted toma el pan de la bandeja, de modo consciente está tocando y levantando el mismo cuerpo que María dio a Jesús. Eso parece indigno de una respuesta seria. La segunda corriente de pensamiento cree que lo invisible está presente debajo y detrás de lo visible, y creo en eso. Donde quiera que la fe tenga ojos para ver, está la presencia sonriente del Hijo de Dios. Creo que en la cena del Señor, en el pan y el vino, podemos rastrear esa presencia, podemos saber de dónde vino, y la adquirimos. No hay nada mágico al respecto. Esa cena pudo haber alimentado aves, cualquier pecador pudo beber la copa, no hay nada mágico en ella, pero representa una lección objetiva. Establece lo espiritual en términos materiales. Lo eterno en términos temporales. Y siempre que la fe esté presente, palpamos y tratamos con aspectos invisibles. Una ilustración de esto se halla en la celebración de la mesa del Señor. Incluso en la iglesia primitiva, algunos cristianos se volvieron tan absortos con lo material que no reconocieron lo espiritual. Bebieron el vino y lo disfrutaron, y comieron el pan y quedaron satisfechos, pero al hacerlo no tuvieron fe en lo invisible. No discernieron el cuerpo del Señor, ver 1 Cor. 11, 29-30, a través de las Escrituras, especialmente en los escritos del apóstol Pablo, c. Advirtió a los creyentes en relación con comer y beber la cena del Señor como algo meramente carnal. Para muchos se convirtió solo en una comida servida ante ellos que podían disfrutar. Este pensamiento materialista entristeció a Dios. La cena del Señor es más que solo elementos materiales, antes bien, para el hombre o la mujer de fe es a través de esta puerta material que alcanzamos lo espiritual. Lo espiritual, lo invisible y lo eterno están exactamente aquí. La fe reconoce esto.
Este cristiano sorprendente del que Pedro escribe pone su fe en lo invisible, en lo que no ha visto, de modo que lo invisible se ha vuelto visible. 2. El cristiano comprende la verdad acerca de la salvación. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 Pedro 1, 10-12. A lo largo de la Biblia, tres verdades importantes se dividen muy bien en verdad singular, verdad excepcional y verdad alentadora. Un entendimiento de esta Trinidad de la verdad es esencial para comprender la dinámica de la salvación. La verdad es singular porque no se menciona mucho en la Biblia. La salvación es algo tan celestial y misterioso que los mismos profetas que la anunciaron no la entendieron, y en realidad buscaron e indagaron con diligencia acerca de la salvación sobre la que escribían con pasión. Ellos solo sabían que estaban escribiendo respecto a personas favorecidas que habrían de venir, que iban a recibir extraordinarias y fabulosas riquezas de manos de un Dios amable y misericordioso, pero no entendían esto del todo. Luego está la verdad excepcional de que los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo. Nuestra salvación es conocida y comentada en el cielo, y además es admirada por los ángeles que no cayeron. Eso no es un asunto reciente, ni siquiera relativamente reciente, sino muy antiguo. Es el tema de todos los profetas inspirados desde el inicio del mundo. Todo esto nos lleva a la verdad alentadora. Una verdad singular. Debemos comenzar con la verdad singular, la cual influyó en gran manera en los profetas del Antiguo Testamento. Leemos. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. 1 P1, 10-12. Creo que aquí podemos aprender mucho acerca de la inspiración bíblica, de la cual existen numerosas teorías. No creo que la verdad evangélica deba necesariamente aceptar cualquier teoría de inspiración mientras creamos que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Mt. 5:18. Opino que esto cumple con los requisitos para la creencia acerca de la inspiración de las Escrituras. Algunos creen que los escritores inspirados solo escribieron de lo que conocían. Que simplemente eran reporteros religiosos que informaron de manera inteligente y espiritual sobre lo que sabían, y que luego exhortaron, consolaron y reprendieron, dando aplicación de lo que sabían a los corazones de las personas. Eso queda bastante corto. La realidad es que a veces los profetas fueron inspirados a hablar de cosas que no entendían. Oían la voz del Espíritu, atestiguando dentro de ellos cosas maravillosas, y hablaban de lo que oían, pero no sabían de qué estaban hablando. Era relativamente fácil para un profeta entender cuando Dios reveló que Babilonia caería, que llevaría en cautivo a Israel, o que Acab debía morir y que los perros le lamerían la sangre, o cualquiera de las otras docenas de profecías sobre hechos históricos. Eso era relativamente fácil, y todo profeta lo entendía. Suponga que me llega una visión profética de que los Estados Unidos enfrentarán una destrucción a causa de una bomba nuclear y que mi deber era escribir al respecto. Yo podría entender mi propio escrito. Sería cuestión de visualizar la destrucción de esta enorme nación. Muchas de las profecías del Antiguo Testamento fueron dadas a un nivel racional y los profetas que las anunciaron podían comprenderlas fácilmente. Pero al meterse con el dorado y maravilloso mundo de gracia, misericordia, salvación, encarnación, resurrección, expiación, ascensión, y con el envío del Espíritu Santo además del nuevo nacimiento y la creación de un pueblo hecho de nuevo a la imagen de Dios, los profetas vacilaron. No pudieron entenderlo. Se trataba simplemente de un asunto de realidad histórica, de magnífico entendimiento espiritual, y no lo captaron. Por tanto, profetizaron acerca de otros, incluidos ellos mismos, por supuesto, pero eso no era lo que había en sus mentes en ese momento. Estaban profetizando para el futuro, y murieron sin haber recibido la promesa, pero las profecías se perpetuaron por inspiración divina y mediante traducción según las tenemos hoy día en nuestra Biblia. Esos hombres oyeron la voz del Espíritu hablando dentro de ellos, y vocearon lo que oyeron.
Como profetas podían profetizar, pero como individuos debían examinar e indagar. Me pregunto, ¿qué indagaron? ¿Investigaron algunos otros escritos proféticos? ¿Escudriñaron sus propios corazones? ¿O buscaron en el sentido de lo que las Escrituras afirman, buscad y hallaréis? Pedro no expresa específicamente qué se debe buscar, y estoy seguro de que todo predicador y maestro tiene su propia interpretación sobre este tema. Es usual que en la palabra de Dios exista un sinnúmero de aplicaciones de un pasaje, de tal modo que si alguien dice que significa esto, y alguien más afirma que significa aquello, y otros tres aseguran algún otro significado, no se están contradiciendo unos a otros, simplemente están complementando las interpretaciones de cada uno. No tengo objeción a varias interpretaciones provistas, siempre que no se diga, acepte mi interpretación o lo descarto. Esta forma de pensar es demasiado estrecha y legalista. Los profetas predijeron asuntos futuros, es una verdad maravillosa y también curiosa que informaran sobre aspectos que ni ellos mismos entendieron. Una verdad excepcional. La verdad excepcional es aquella de la que no se dice mucho directamente en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, pero aquí en 1 Pedro 1, 10-12 se declara sin rodeos en lenguaje inconfundible. Los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Cristo, pero la palabra tenían no es suficiente, porque el apóstol dice, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Observe que la preposición es en. Esto destruye lo que algunas personas llaman la interpretación geográfica del Espíritu Santo. Yo la llamaría la interpretación preposicional del Espíritu Santo. También hay quienes se enfocan mucho en las palabras sobre, con y en. Afirman que el Espíritu Santo estaba sobre los santos del Antiguo Testamento pero no en ellos. Que estuvo con los apóstoles antes de Pentecostés pero no en ni sobre estos, que después de Pentecostés el Espíritu Santo entró en las personas. Eso hace que la predicación sea fácil, porque lo único que usted tiene que hacer es mirar las preposiciones en la palabra de Dios y poner sobre ella su pequeño comentario. Nunca he podido creer que Dios jugara en el mercado y construyera su verdad con pequeños y curiosos bloques. No, la Biblia no nos dice eso, sino solo que el Espíritu Santo estaba sobre hombres. Pero aquí dice que estaba en ellos. Esa pequeña preposición, en, podría arruinar la teología de algunas personas que creen que los profetas y los santos del Antiguo Testamento nunca tuvieron el Espíritu Santo, que éste solo estaba sobre ellos. Creen que él vino y se les posó encima, que la paloma descendió sobre el tejado pero nunca entró al lugar de morada. Afirman que usted tiene que creer eso, de lo contrario no lo admitirán en el reducido campo de pensamiento que defienden. Pero en el Nuevo Testamento dice que él estuvo con ellos, y cita que Jesús declaró, el Espíritu mora con vosotros, y estará en vosotros, refiriéndose a sí mismo como la preposición con, y luego cuando el Espíritu llegó en Pentecostés los llenó, y así el Espíritu estuvo en ellos. Creo que el Espíritu Santo estaba tanto sobre como en los profetas del Antiguo Testamento, y creo que él viene sobre y en los cristianos del Nuevo Testamento. Creo que el Espíritu Santo estaba en los profetas del Antiguo Testamento, porque Pedro lo dice, y debo aceptar las palabras del apóstol a pesar de lo que digan los comentaristas. Aquí existe una confusión sincera, y no quiero ser irónico al respecto, aunque me temo que se ha colado una cualidad irónica. Pero en relación a este asunto parece haber una confusión sincera por muchas razones. Miremos más allá de lo simple y práctico. Primero, esto es el resultado de dejar que el elemento de curiosidad desplace al de sentido práctico. Si los maestros bíblicos solo pudieran recordar que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo y nos entregaron verdad divinamente inspirada, y que en ningún momento remoto quisieron darnos algo para satisfacer nuestra curiosidad intelectual, esos maestros se darían cuenta de que los profetas desearon darnos verdad para transformar el espíritu y el alma, y generar en nosotros vida y fe santas. Ellos nunca tuvieron la intención de que jugáramos con sonajeros teológicos para entretenernos. He asistido a conferencias bíblicas y he oído que maestros de muchas escuelas de interpretación religiosa cristiana dan la impresión de haber estado orgullosos de su habilidad de sacar verdades a la luz, tanto antiguas como nuevas, y particularmente nuevas. Y después de haber resuelto su debate de la interpretación simple y ordinaria del asunto, estos maestros ofrecieron alguna interpretación curiosa. Han disfrutado la teología desde un punto de vista curioso. Creo que este tipo de cuestiones nos llevarán por mal camino. Tan pronto como aceptamos la doctrina o la idea de que la Biblia es un libro de juguetes teológicos para que afectuosos sujetos santurrones jueguen con ellos, hemos perdido el propósito de las Escrituras y enfrentamos el peligro de colarnos dentro de una falsa doctrina en poco tiempo. La Biblia no nos fue dada para satisfacer nuestra curiosidad, sino para santificar nuestra personalidad.
Imponer la interpretación. La segunda razón de que haya resultado esta confusión respecto a que el Espíritu Santo está sobre, en, y, con, y así sucesivamente, es el impulso carnal de interpretar el texto. Interpretar la palabra de verdad resulta en algo anémico y por lo general sangra hasta morir en las manos del hombre que lo hace, quien después lleva consigo un texto muerto que quiere imponer sobre todo el mundo. El deseo carnal de interpretar surge de orgullo intelectual. Y a eso es lo que llamamos esforzarse demasiado. Al tratar de entender las Escrituras, caemos en el grave peligro de forzar demasiado. Es raro que podamos ajustar nuestro cinturón en la última muesca, apretar los dientes y expresar, voy a lograr esto. Dios no le ha dado mucho espacio al antiguo Adán. Le dijo a Dios y manifestó que el fin de todo ser había llegado delante de él. A partir de ese momento y hasta hoy día Dios nunca ha puesto ninguna confianza en la carne. Cuando los sacerdotes del Antiguo Testamento entraban al santuario santo para ofrecer sacrificios no usaban ropa de lana porque ésta les hacía sudar. Imagino a Dios diciéndole al sacerdocio judío, no vayan a confundir ahora transpiración con inspiración. Su sudor humano no me glorificará, por tanto, usen ropa de lino para que puedan mantenerse frescos y servirme bíblica y espiritualmente pero también con tranquilidad y frescura. No crean que conseguirán algo por esforzarse más. Hay mucho de paganismo en trepar la escalera de Jacob con los nudillos blancos y los músculos fatigados. El Señor quiere eliminar todo eso y dejar que el Espíritu Santo se haga cargo. Cuando Jesús sudó sangre en el huerto de Getsemaní, este fue otro asunto. No se trató del antiguo Adán esforzándose al extremo, sino del Espíritu Santo viniendo sobre un hombre hasta casi quemarlo. Fue el espíritu de oración obrando hasta casi matar al hombre. Creo en eso, pero también creo que los teólogos que presionan demasiado por lo general no ven el punto, porque no están relajados. El mundo de los deportes nos brinda a menudo buenas ilustraciones de esto. Un joven bateador con un promedio de .300 a .325 de repente sufre un bajón y no es capaz de pegarle a una calabaza frente a la base. El bajón se debe a su falta de experiencia. Al elevar el bate se tensa y se esfuerza demasiado. Finalmente manifiesta, ¿de qué sirve? No le podría pegar ni a un balón de básquetbol. De pronto comienza a golpear la pelota de nuevo porque no está tenso ni esforzándose en exceso. He conocido muchos santos que simplemente se están esforzando demasiado. En una vigilia de Año Nuevo hace muchos años, un individuo muy piadoso se puso de pie, se agarró las manos y en un ataque de determinación dinámica nos contó sus planes para el Año Nuevo y cómo iba a servir a Dios. Mi callado y santo amigo a mi lado me tocó el brazo y susurró, el hermano Everett está apretando demasiado las cuerdas de su violín. No podrá aguantar el ritmo todo el año. La profecía resultó verídica. Usted puede meterse de lleno en el empeño y con fuerte determinación religiosa romperse los dientes y quedar con la cabeza lívida, pero no llegar a ninguna parte. En teología también se puede hacer lo mismo. La explicación más simple de cualquier texto es exactamente lo que éste dice. Solo léalo, póngase de rodillas y capte el significado más sencillo. Como Mark Twain citará sarcásticamente, la mayoría de personas se preocupan por esos pasajes bíblicos que no entienden, pero los pasajes que a mí me preocupan son los que sí entiendo. A usted le llevará suficiente tiempo cumplir el texto que entiende, sin tener que buscar piadosamente por debajo de la superficie tratando de que aparezca algún significado esotérico que Dios nunca puso allí. En cierta ocasión me hallaba predicando en la antigua iglesia del Dr. A.B. Simpson, de Gospel Tabernacle en la ciudad de Nueva York, al lado de Times Square. Dije simplemente como al pasar, los ángeles son espíritu puro y los animales son carne, pero el hombre, este ser maravilloso, es tanto espíritu como carne. Luego continué con algo más. Después se me acercó un hombre con el rostro como una máscara, mirada fría y semblante inexpresivo, y me preguntó: ¿qué dijo usted respecto a que las bestias no tienen espíritu? Yo podría asegurar que este hombre había presentado ese argumento a todos los predicadores que visitaron Nueva York desde 1897. Me dijo, ¿no hizo Dios pacto con toda carne? Entonces vi en que me había metido. Al principio lo traté como un hermano y quise razonar con él. Finalmente vi que era inútil, y le dije, percibo, Señor, que usted es un teólogo mecánico que está más preocupado de la letra que del espíritu. Yo adoro al Dios Altísimo, a Dios. Entonces lo dejé. El tipo regresó a todas las reuniones, pero ya no me molestó. Este hombre había tomado de alguna parte la idea de que un perro tiene espíritu y de que cuando Dios hizo un pacto con Adán, incluyó al perro. Pero el asunto es toda una tontería y, aunque fuera cierta, no significa nada. ¿Qué me importan los caballos, las ovejas, los perros y los leones de montaña? Dios nunca me ordenó que fuera por el mundo y predicara el evangelio a mis caballos.
Él murió por personas. Vino a buscar lo que se había perdido, y nosotros somos esos perdidos. Cuando el Señor vino a la tierra y se hizo carne, esta no fue la carne de la bestia, sino la del hombre, y un hombre es el que fue al Calvario, no un perro o un oso. Por tanto, si hay esperanza para las bestias, que la haya. La simple verdad es que los profetas del Antiguo Testamento tenían el Espíritu de Jesús, y esa es una verdad muy excepcional. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos está aquí en la Biblia, y ellos prepararon al mundo para la llegada del Salvador porque se trataba del Salvador mismo en ellos. Era el Espíritu del Salvador en ellos profetizando, y presenciaron a Cristo en visión, símbolo y situación histórica, y en los escritos de los profetas. Esto explica por qué los cristianos aman el Antiguo Testamento. Quizás usted se haya preguntado por qué le gusta el Antiguo Testamento cuando el Nuevo es su libro. Usted puede leer el Antiguo Testamento, marcarlo y amarlo, y sin embargo usted sabe que pertenece a una antigua dispensación y que el Nuevo Testamento es su libro. El Nuevo Testamento no es su libro más de lo que fue el Antiguo. Usted no puede separar uno del otro, ambos son un todo orgánico. El Espíritu de Cristo estuvo en el Antiguo Testamento, y Cristo está en el Nuevo Testamento, y usted tiene lo uno y lo otro. Hay pasajes en el Antiguo Testamento que no se refieren a usted, y sin embargo siente afinidad por ellos. Lea el libro de Deuteronomio, que tiene que ver casi exclusivamente con Israel, y no obstante el corazón le arde, le salta y se regocija al leerlo. Además usted marca pasajes y dice, me pregunto, ¿por qué? ¿Por qué amo el Antiguo Testamento? Porque el Espíritu de Cristo, que está en esos escritores, testificó. Y usted, que ha nacido de nuevo, reconoce al mismo Espíritu que habita en su seno en cierta medida, al menos, y allí existe una afinidad. Es por eso que el Antiguo Testamento se debe leer y predicar hoy día. Una verdad alentadora. La tercera es una verdad alentadora de que la redención es famosa en el cielo y fue famosa en la antigüedad, y que el plan de Dios para redimir a la especie caída despertó asombro y admiración entre los mismos ángeles, pues son aspectos que anhelan ver. No sé cuánto pudieron descubrir estos seres celestiales, pero en ellos se suscitó el deseo de conocer esta maravillosa redención de la humanidad. ¿Por qué los ángeles admiran tanto esta verdad? Creo que es por tres razones debido al ser que se ha de redimir. Si lográramos hacer que las personas vieran tres cosas acerca de sí mismas, creo que podríamos resolver muchos de nuestros problemas. La primera es ver qué criaturas tan maravillosas son, la segunda, qué criaturas totalmente pecadoras son, y la tercera, qué gran esperanza hay en Cristo. Si tomamos la actitud de que somos pecadores para luego comenzar a descender penosamente hasta el nivel de la ardilla y la rata, o si aceptamos la idea de que no somos pecadores y negamos haber pecado y nos enaltecemos. Ambos conceptos son verdaderos. Fuimos creados a imagen de Dios, y solo un poco inferior a los ángeles, y hemos de ser superiores a ellos. Eso es lo que éramos y lo que potencialmente somos. Pero sin el nuevo nacimiento, la redención, el perdón y la purificación, hallaremos nuestro lugar en ese infierno reservado para el diablo y sus ángeles caídos. Esas dos verdades no son contradictorias, son dos lados de la misma verdad. La humanidad fue creada a imagen de Dios, y por eso Él envió a su Hijo a morir por nosotros. En consecuencia, nadie debe pensar con desprecio de sí mismo, pero debe recordar cuán humilde, insignificante, pecador, desesperanzado y deshecho es delante de Dios. Mantenemos en suspensión estos dos pensamientos de que aunque fuimos creados a imagen de Dios, manchamos nuestras almas, nos arruinamos y atrajimos juicio, infierno y muerte sobre nosotros. Entonces Dios, por amor a Cristo, nos salva, nos redime por obra y mérito ajeno, y restaura otra vez en nosotros la imagen de Dios, y un día estaremos un poco más alto de lo que antiguamente estuvimos en los lomos de nuestro padre Adán. Esas son verdades maravillosas y alentadoras. Los ángeles están interesados en este ser maravilloso llamado hombre. La segunda razón es la asombrosa misericordia de Dios. Si Él nos diera nuestro merecido, ninguno de nosotros viviría. Una mujer de expresión amable que haya pasado toda la vida cuidando hijos y después nietos y viviendo lo mejor que podría vivir, estaría también en el infierno. Y el negociante honrado que nunca engañó en su vida y que es recto, bueno, decente y un ciudadano digno, también estaría en el mismo infierno. Todo el mundo por encima de la edad de responsabilidad pertenece allá, y cualquiera que lo niegue, irá a parar allí. La asombrosa misericordia de Dios de que Él viniera a nosotros debido a lo que fuimos en Adán. Hechos a imagen de Dios, caímos más bajo y más lejos de lo que supusimos. La gracia y la misericordia de Dios de que seríamos salvos. Por eso los ángeles permanecieron alerta y expresaron, ¿cómo puede ser que tales criaturas sean tratadas de tal modo por parte del gran Dios que las amó?
La tercera razón, y la más importante, es debido a aquel, Jesucristo nuestro Señor, que nos rescataría. Podemos decir que nuestro cimiento está seguro al ver a esos ángeles mirando con asombro reverente y a aquellos profetas que predijeron desde que el mundo comenzó, preguntándose de qué trataba todo, soñando y esperando poder saber la respuesta. No se trata de una nueva religión, ni de la señora Eddy en medio de convulsiones, ni del Padre Divino con su vieja cabeza calva y sus ángeles y concubinas, ni de José A. Smith y sus curiosas planchas enterradas debajo de un manzano. Sin embargo, antes de que el mundo empezara, esto estaba en la mente de Dios. Antigua como el sol, y antes de que éste ardiera en los cielos, la intención del Señor era redimirnos a usted y a mí. Los ángeles quisieron ver esto. Un viejo santo de Dios a quien conocí llevó una vida más bien sencilla y se negó a expresar cosas que no fueran ciertas. A diferencia de él, muchos cristianos se jactan de que nunca han dudado. Hipócritas. Ellos tienen dudas, pero no lo admiten. Este anciano hombre de Dios atestiguó en cierta ocasión: admito que a veces he tenido dudas. Escucho una discusión o alguien lanza una idea y me aturde un poco. Cuando he tenido tales dudas siempre me zambullo hasta el fondo y examino los cimientos de mi fe, y cada vez que lo he hecho he salido a la superficie cantando cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor, que más él pudiera en su libro añadir si todos sus hijos lo ha dicho el Señor. John Dippen, 1751 a 1836. Traducción de Vicente Mendoza, 1875 a 1955. El cristiano sabe que es salvo, aunque muchos aspectos acerca de su salvación estén más allá de su comprensión, pero no más allá de su confianza. La verdad a la que se aferra ha resistido siglos de ataques sin haber vacilado. Parado sobre este cimiento, el creyente nunca titubea con relación a su salvación, pero inclina la cabeza en humilde reconocimiento de la asombrosa gracia de Dios. 3. El cristiano es rescatado de una vana manera de vivir. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. 1 Pedro 1, 18-19. Pedro brinda este hermoso simbolismo de Jesucristo como un cordero sacrificado. Afirma: fuisteis rescatados. Rescatado significa liberado, no en el sentido de soltar las ligaduras de un individuo atado a un poste o soltar un caballo, sino liberado en el sentido de ser libre de atadura legal. Es el sentido en que un esclavo es liberado al ser declarado legalmente libre. Y Pedro expresa: fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Quienes insisten tan religiosamente en el texto, la letra y las sílabas de la versión Reina Valera a veces deben escuchar a algunos predicadores que desenredan esta traducción para los oyentes modernos. Por ejemplo, vana manera de vivir no significa lo que quiere decir hoy día. Significa vida sin sentido. Por tanto, lo que Pedro afirma es: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vida sin sentido, no con cosas corruptibles, como oro o plata. Una vida sin sentido. Esta es una forma de vida moralmente insensata. Es la manera de vivir del pecador, pero Dios la llama vana, vacía. Es vana por varias razones. No se piensa en Dios. La vida sin sentido del pecador es vana porque se niega a dar a Dios su lugar apropiado. Cualquier manera de vivir, cualquier actitud, cualquier ideología política, cualquier filosofía moral o especulativa, cualquier clase de pensamiento en cualquier esfera de corriente humana de vida, cualquier norma de moral adoptada o seguida por cualquier persona, por acomodada que sea, que no da a Dios su lugar adecuado, el mismísimo Señor Dios la declara sin sentido y vacía. Las personas que nos rodean son insensatas. Los individuos que en algún momento salen a divertirse y luego al día siguiente padecen dolor de cabeza no es que eran tan malos, sino simplemente insensatos. Es ridículo tratar el cuerpo de ese modo. Ellos están haciendo algo moralmente absurdo porque no consideran a Dios. Ningún hombre que tiene en su pensamiento al Señor haría jamás bajar licor mortífero por la garganta. Por tanto, lo que esos individuos hacen es ilógico. En sus esfuerzos por evangelizar, algunas personas intentan hacer que los pecadores se distingan de los demás en el sentido de hacerles entender cuán viciosos, bajos y malvados son. Eso no es cierto. Hay pecadores que sin duda perecerán y pasarán la eternidad en el infierno, pero que son corteses, amables y caballerosos, y se consideraría un privilegio vivir cerca de ellos. Algunos son buenos vecinos, incluso respetados, pero están viviendo sin tener ni un solo pensamiento acerca de Dios. La manera de vivir que llevan no tiene sentido porque es una vida impía.
No se trata siempre de una manera de vivir moralmente baja, porque existen niveles de maldad. Pero es una forma que no considera a Dios, y la Biblia dice que es vana y que hace caso omiso de la razón, porque la justicia siempre tiene a la razón de su parte. Esa fue una de las enseñanzas de Platón, que todo hombre desea razonablemente hacer lo correcto, solo que comete errores al decidir cuáles son las cosas adecuadas. Hacer caso omiso de la razón fue uno de los principios básicos del gran pensador griego. Por supuesto que él estaba considerando a las personas de buen juicio, pero las grandes masas no piensan demasiado. La razón siempre está en el lado de la justicia. Cuando se trata de si debo hacer algo de un modo u otro, y el primero es equivocado pero el segundo es justo, la razón está siempre en el lado de la justicia. Siempre es ilógico hacer lo erróneo. Pedro afirmó que esa es una manera de vivir vana e ilógica porque hace caso omiso de Dios y de la razón y no tiene en cuenta las enseñanzas morales de la historia. Algunos individuos representan la historia como un viejo camarada con una pluma anticuada escribiendo lecciones. Incluso la historia no siempre es exacta. Voltaire, 1694 a 1778, manifestó en cierta ocasión, la historia es una sarta de mentiras que decimos sobre los muertos. Esa fue una declaración cínica. Lo cierto es que se puede aprender mucho de la historia. Algo que podemos aprender es que siempre es mejor ser justos y siempre es peor ser malvados, vivir sin tener un pensamiento de Dios en nuestras mentes. Hacer caso omiso del razonamiento moral es una vana manera de vivir. No se piensa en un juicio final. La manera de vivir del pecador es también vana porque supone que no hay un juicio final. Es como el hombre que se sumerge en una actividad sin ser consciente o negándose a pensar en que algún día tendrá que pagar. O como el hombre o la mujer que bailan hasta el amanecer y luego se hartan de estimulantes, siguen bailando hasta el siguiente amanecer, se azotan y se maltratan. Estos sujetos están teniendo cierta clase de diversión pero son insensatos porque no consideran que haya un día de juicio final. Habrá un momento en que la iracunda madre naturaleza dirá, paga. La manera de vivir del insensato es vana porque no cree que haya un ajuste final de cuentas o, si lo cree, lo desprecia tontamente, suponiendo que simplemente morirá sin pasar por un juicio final y una rendición de cuentas. Pero no es así. No se piensa en el mundo real e invisible. La manera de vivir del pecador es vana porque supone que el hombre es un ser de un solo mundo. Si hay algo de lo que estoy convencido es de que el ser humano vive en dos planos, este mundo y el de lo alto, el físico y el espiritual, el natural y el divino. El hombre no está hecho solo para un mundo, sino para dos. Está hecho para este mundo ahora y para el siguiente después. La manera de vivir del pecador da por sentada esta vida y no espera enfrentarse al otro mundo. Este individuo bromea respecto a que este mundo es demasiado terrible porque no se puede salir vivo de él. Eso es muy trágico si consideramos que existe otro mundo, pero los pecadores actúan como si no lo hubiera. El cristiano es sabio porque ha considerado el segundo mundo. Es sabio porque tiene en cuenta que debe pasar por un ajuste de cuentas. Es sabio porque ha tomado en cuenta las lecciones morales de la historia. No ha hecho caso omiso de la razón, sino que le ha dado a Dios su espacio correcto, dejándose corregir por recuerdos y conocimientos de cómo otros vivieron y de cómo pagaron por su manera errónea de vivir. Examinados por la tradición. Pedro afirma que esta manera de vivir se recibe por tradición de parte de nuestros padres, y el poder de esta forma de vida sobre nosotros se deriva de dos fuentes. Una de ellas es la aprobación de los siglos. Tendemos a creer que lo que nuestros padres hicieron es correcto. Cuando yo era un joven predicador en Virginia Occidental, predicaba contra el tabaco. Aún lo odio como en ese entonces, pero tengo suficiente sentido común para saber que aquello solo es una costra en el cuerpo de la moral. Así que no predico contra el tabaco, aunque lo detesto. Pero en esa época yo atacaba todas las cosas que no parecían buenas, y el tabaco era una de ellas. Solía decir a las personas que se ensuciaban si lo usaban y que no podían ser cristianas. ¿Sabe usted la reacción a esa clase de predicación? Rostros pálidos por la ira. ¿Pretende usted decirme que mi anciano padre, que fumó y mascó tabaco hasta la muerte, y mi abuela, que fumó en pipa de cerámica hasta la muerte, perecieron? Totalmente. Estas personas estaban santificando las costumbres de sus antepasados, y se hallaban en el extremo frío de un pitillo ardiendo, que es fumar, porque les gustaba el sabor, pero principalmente porque lo recibieron como tradición de parte de sus padres. Aquello era santificado por generación tras generación de quemadores de incienso, y no querían que yo dijera una palabra al respecto. No por el bien de ellos, sino porque fumar parecía estar reflejando la tradición de sus padres. Aprendí la lección, y ahora predico a Cristo. Las personas justificarán cualquier cosa si sus padres lo hacían.
Pedro dijo que usted recibió esta manera de vivir por tradiciones de parte de su padre. Lo que viene de forma natural. La segunda fuente de la que se deriva esta manera de vivir, o más bien de la que se alimenta, es la que concuerda con las tendencias caídas del corazón humano. Siempre hacemos sin mucho problema lo que concuerda con las tendencias del corazón humano. Si usted hace lo que viene de manera natural, estará siguiendo el camino de la carne, estará haciendo lo que está fuera de las funciones corporales normales, porque existe cierta naturalidad física básica que hasta Jesús tuvo. Es perfectamente natural comer, es perfectamente natural dormir, etc. Pero me estoy refiriendo a cierta clase inmoral de vida que se deriva de la naturaleza caída y que es fácil de realizar. Por ejemplo, para un niño es fácil mentir. Recuerdo mi primera mentira, qué fácil fue, y cómo me sacó de un aprieto. Era Navidad, y mi pobre madre, Dios bendiga su recuerdo, trataba de conseguir algo para nosotros sus hijos, aunque fuera una bola de palomitas de maíz. Esta vez ella encontró una navaja Barlow. Yo obtuve una navaja Barlow y pensé que era maravillosa. Cuando llegó el momento de volver a la escuela, mis compañeros me rodearon y me preguntaron ¿qué me habían regalado en Navidad? Me sentí apenado de decirles que me dieron una navaja Barlow y nada más. Por tanto, usé mi imaginación y me ingenié el más precioso conjunto de regalos navideños de los que usted haya oído, y salí de una vergonzosa situación diciendo una mentira. Eso vino de modo natural, no tuve que esforzarme. Lo único que tuve que hacer fue abrir la boca, y la naturaleza siguió su curso. Debido a que tenemos esas tendencias caídas, la vana manera de vivir es fácil para nosotros. Siempre es difícil enseñar a un niño a ser bueno, déjelo solo y no será bueno. Usted dice, pero mi querido bebé es bueno por naturaleza. Pues se va a sorprender uno de estos días. Su desilusión viene, su querido bebé es una de las bestias salvajes de Adán. Y si usted no le enseña a ser bueno, él nunca lo será. Si usted no le enseña a asearse, él estará tan sucio que usted deberá fumigarlo una vez por semana. Y si usted no le enseña a decir la verdad, él mentirá al ritmo de la música. Somos parecidos en aspectos como esos, y la razón de que su bebé sea bueno es que usted es bueno y le está enseñando a hacerlo. No se equivoque, los niños no heredan ninguna bondad, usted les enseña, y el mérito es de usted, no de ellos. A su vez, por la gracia de Dios, enseñamos a la siguiente generación a ser buena. A las personas se les tiene que enseñar a ser buenas, ya que si no se les enseña serán malas, porque por tradición todos recibimos la maldad de nuestros padres, lo que concuerda con las tendencias caídas de nuestro corazón. El comerciante honrado que dirige sus asuntos en forma honorable está haciendo lo que ha aprendido a hacer. Lo natural para él sería estirar la mano y embolsar todo lo que pudiera agarrar. Pero, por medio de la religión y los principios morales, ha sido entrenado y enseñado a ser diferente. Desenredados de una vida de pecado. Somos libres de esta caída manera de vivir, somos rescatados. El cristiano ha sido liberado de esta forma de vida y del magnetismo moral de esos enredos. Un hombre habló una vez de unas cuantas ovejas que murieron en pleno invierno en el río Niágara. Algunas de ellas habían muerto río arriba al caer o ser arrojadas a la corriente. Hacía mucho frío, pero las tempestuosas aguas no se congelaron y llevaron a las ovejas muertas hacia las cataratas. Antes de que éstas cayeran por los saltos de agua, las águilas llegaron, se zambulleron, montaron en esos cadáveres y les desgarraron la carne. Una gran águila tras otra volaba río arriba, caía sobre una oveja, la destrozaba con las garras, hundía el gran pico afilado, obtenía un bocado de carne y lo tragaba. Luego, cuando las ovejas estaban a punto de caer por las cataratas, las águilas saltaban con gracia sobre sus amplias alas y repetían la acción una y otra vez. El clima se enfrió más, y un águila cometió una equivocación. Montó un poco más la última vez, y las garras se le helaron dentro de la lana. Cuando con plena confianza en sí misma extendió las enormes alas para tomar vuelo, las garras se encontraban congeladas en la lana de la oveja, y el ave se dirigió a la muerte junto con el cadáver que la había estado alimentando. Si alguien le hubiera podido desenredar las garras de la lana, este habría sido un acto bondadoso de redención, una liberación. Dios ha provisto una liberación moral de la tradición de nuestros padres, la vana manera de vivir que vemos a todo nuestro alrededor. Esto se ha logrado por el acto de Dios en la redención, que implica el pago de un rescate para el futuro. No se trata de un cautiverio físico, aunque tiene implicaciones físicas para los pecadores, pero es legal en aspectos morales. El valor del rescate debía ser un precio de rescate moral. Tenía que ser la sangre del santo, suficientemente santa para que Dios la aceptara. Por tanto, el precio moral fue pagado, y Pedro expresa,
no con cosas corruptibles, como oro o plata. Si yo fuera un esclavo en un mercado en algún lugar de Arabia o del antiguo sur, y valiera 200 pesos o 5.000 pesos, dependiendo de mi edad, contextura y habilidad, alguien podría venir con un bolsillo lleno de oro y comprarme para luego liberarme. Yo sería comprado con dinero, con oro o plata. Pero cuando la esclavitud no es física sino moral, es imposible comprar esclavos morales con dinero. Por eso Pedro dijo, fuisteis rescatados, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Esa sangre del Cordero es preciosa debido a lo que significa para Dios, y a lo que significa y significó para nuestro Señor Jesucristo, el hombre inmortal que se ofreció a morir. Dios no usa palabras a la ligera, y llamó preciosa a la sangre del Cordero. Y esta es preciosa debido a lo que hizo por los hombres. 2 individuos viajaban por las montañas y quedaron atrapados en medio de una tormenta repentina. La temperatura cayó por debajo de cero y la ventisca comenzó a arreciar. Un hombre, por bien abrigado que esté, simplemente puede morir allí. Se duerme esperando descansar para no volver a despertar. Así que estos 2 individuos viajaban juntos cuando la temperatura descendió de manera súbita. Hacía tanto frío que se hizo cruel y peligroso. Hallaron un pequeño refugio bajo una ligera depresión en la roca y se miraron. Unas pocas horas más en medio de esta situación y estamos acabados, manifestó uno de ellos. Así es, asintió el otro, estamos acabados, no podemos soportar esto. Nos encontrarán muertos aquí por la mañana. Pues bien, replicó el primero. ¿Crees que podríamos hacer una hoguera? Intentémoslo, contestó el compañero. Entonces con dedos entumecidos reunieron a toda prisa algunas ramas y hojas bajo la saliente roca, y amontonaron algunas pequeñas virutas de madera, luego agarraron los fósforos, que eran muy pocos y valiosos. Un cerilla tras otra se apagó con el viento. Los hombres se juntaron y ahuecaron las manos, hicieron todo lo que hacen los leñadores, pero el viento apagaba un fósforo tras otro. El último se apagó y no había fuego. ¿Crees que podríamos encontrar un fósforo en alguna parte en nuestra ropa? Preguntó uno de los hombres. Así que buscaron. Nada en este bolsillo. Nada en ese, nada aquí. Los 2 buscaron, pero no hallaron nada. Finalmente, en el borde de uno de los abrigos, uno de los hombres sintió algo pequeño y un poco duro, no muy largo. Me pregunto si. Entonces rasgó el borde con un cuchillo y encontró un fósforo como de un tercio del tamaño del que debía ser, pero tenía cabeza. ¿Sabes qué es lo más valioso que hay en el mundo? Inquirió levantando en la mano el pequeño fósforo de un tercio de tamaño. Sí, respondió su compañero de aventura, ese fósforo. Si aguanta y enciende, viviremos. Si falla y no se enciende, moriremos. Redoblaron sus esfuerzos, frotaron la cerilla, y de repente brotó una llama. Se encendió el borde irregular de una hoja, luego otra y otra, después las virutas, luego las ramas, a continuación la madera. Pronto tuvieron una hermosa fogata. Los equipos de búsqueda que los encontraron días después pudieron hallarlos debido a que esa preciosa cabeza de fosforito encendió un fuego que los salvó de una muerte segura. Para salvarnos de la muerte a usted y a mí se había intentado todo. Toda clase de sacrificio, todo tipo de práctica ascética y de autoinmolación, pero todo se apagaba con el viento moral. No obstante, hubo un hombre que anduvo en Galilea y tuvo en sus venas solo una pequeña cantidad de sangre. El ser humano de tamaño promedio posiblemente tiene 1,5 galones de sangre. No era mucho en el gran charco de sangre humana, pero si esta no funcionaba, habríamos perecido. Pero funcionó, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Limpió de todo pecado y, hasta donde sabemos, estamos redimidos no con oro ni plata, sino con esa preciosa sangre de Jesucristo. Me pregunto cuánto sabemos lo valiosa que es la sangre que alabamos. Pero es solo a través de la preciosidad de la sangre que cualquiera de nosotros es capaz de ser considerado completamente digno por el buen ojo de Dios, y es solo ese conocimiento lo que me brinda valor para hablar acerca de esta sangre sagrada. Por tanto no digo, usted debería arrepentirse, sino, deberíamos arrepentimos. Si la sangre nos hubiera fallado, habríamos muerto. Pero Dios resucitó a Jesús de los muertos, lo colocó a su diestra, agarró esa preciosa sangre y la roció sobre el trono de juicio, el cual ahora es un trono de misericordia.